Ya. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Soy el profesor Manuel Oliva. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos visualizar datos tanto con Power BI y Python, ¿ya? Recuerden que Power BI es un programa que pertenece a Microsoft. Power es ese tipo de programa que pertenece al mundo corporativo en donde está Excel, en donde está Access, en donde está PowerPoint, en donde existen licencias, ¿cierto? Entonces, existe este programa de Power BI que tiene una versión gratuita y también una versión pagada, ¿ya? De cierta manera, Power BI nos va a ayudar a conectarnos a distintas fuentes de información. Ustedes, dentro de su empresa, por ejemplo, tienen información dentro de SQL o tienen información, por ejemplo, dentro de más allá de los servidores de SQL, ustedes, por ejemplo, podrían tener información dentro de archivos Excel, ¿ya? Información dentro de archivos planos, TXT, CSV. Entonces, o información desde alguna página web, por ejemplo, el Banco Central. Ustedes se podrían conectar al Banco Central todos los días y traer el valor del dólar, el valor de la UEF y el valor del euro sin ningún problema. Bueno, ya que está la mayoría de los alumnos presentes, ¿cierto? Mi nombre es Manuel Oliva, yo soy el fundador de Program BI, chicos. Les voy a mostrar qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros básicamente enseñamos estas tres herramientas que son clave dentro de análisis de datos, que es Power BI, SQL Server y Python, ¿ya? ¿En dónde me desempeñé en los últimos años dentro del mercado financiero? Trabajando en Banco Itaú y también en Renta 4 Corredores de Bolsa. Trabajé en las mesas de inversión en ambas empresas. Actualmente estoy terminando mi magíster en Ciencia de Datos en la Adolfo Ibáñez. A lo mejor, bueno, los que son de acá de Chile conocen esa universidad. Los que son extranjeros, es una universidad que enseña este tipo de herramientas de análisis de datos bien profundas, como otras más, ¿cierto? Y el resto de los profesores también trabaja en la banca. Bueno, el profesor Juan Carrasco, Emanuel Berrocal, que es portfolio manager de renta fija de Itaú, el profesor Juan Carrasco trabaja como Data Science Senior dentro del Banco BCI, y Rodrigo Vega, que trabaja en Econsur, él trabaja en el área de Business Intelligence, ¿ya? Entonces, nosotros en la realidad, si ustedes me preguntan, ¿para qué sirve esta herramienta? ¿Por qué es importante conocer de base de datos? ¿Por qué es importante conocer de Python? ¿Por qué es importante conocer de Power BI? Porque dentro de la corporación ustedes van a tener acceso a datos directamente, por ejemplo, conectándose a los servidores de SQL Server, como les decía, o acá en la opción de más, miren por favor, Power BI tiene distintas opciones para conectarse a datos. Entonces les quiero mostrar una opción que es bien buena, en donde esta opción que les voy a mostrar sirve para recoger datos que podrían estar en la nube, ¿ya? ¿Cómo se llama la nube de Microsoft? ¿Cómo se llama el servicio de nube que tiene Microsoft? El Access. OneDrive. Ya, es un servicio para almacenar datos en la nube, bien, OneDrive. ¿Y qué otro tipo de tecnología iCloud, por ejemplo, o de ese tipo de tecnología es la que tiene Microsoft? ¿Cómo se llama? El Azure. Azure, ¿cierto? Entonces, chicos, miren, si ustedes están dentro de su empresa, la empresa mantiene información dentro de los servidores. Los servidores, ¿qué es lo que son los servidores? Son grandes máquinas que procesan volúmenes de información superiores a los que tú puedes tener dentro de tu equipo, ¿ya? Entonces, si yo tengo datos que están dentro de un servidor, ese servidor puede ser un servidor local, un servidor que puede estar dentro de la sala de computación de tu empresa, en esa sala que tiene un sistema de refrigeración bien a la medida, ya para mantener en frío esos componentes eléctricos, ¿cierto? Estos grandes equipos que consumen energía, ¿ya? Consumen también grandes volúmenes de energía. Estos servidores pueden ser servidores locales o pueden ser servidores que están en la nube. Entonces, su empresa, ¿dónde va? Su empresa, ¿qué datos le entrega a usted? Le entrega datos que vienen desde planillas Excel, que usted los podría descargar de algún sistema ERP, a lo mejor ocupa SAP, o a lo mejor ocupa un sistema de remuneración, un sistema de recursos humanos, un sistema de control de gestión, un sistema de operaciones, un sistema de manufacturación, ¿ya? ¿Por qué son importantes todos estos software que existen dentro del mercado? Porque estos software permiten almacenar la información localmente o en algún servicio de nube, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a TI, a mi empresa, oye TI,
¿Dónde guarda la información de las ventas, de los costos, de las facturas, de los gastos, de los sueldos, de toda la gestión de la información del negocio? ¿Dónde se guarda? Y tecnología te va a decir, mira, se guarda dentro de SQL, y SQL puede ser SQL Server, ¿cierto? Un servidor. El servidor puede estar trabajando con esta base de datos, y ahí yo puedo tener acceso a tablas con información y a las queries o a las consultas que están hechas a la medida. ¿Por qué son importantes las queries? Porque las queries me van a permitir traer datos a mi medida. Si yo me conecto a la tabla del servidor para traer las ventas del último mes, ya eso es una condición. Tráeme las ventas del último mes. Entonces, no es traerme la venta completa, toda la tabla completa de ventas, sino traerme la tabla venta segmentada por un rango de tiempo. Entonces, dentro de los servidores, la corporación tiene múltiples consultas ya diseñadas. Y ustedes podrían traer esos datos procesados directamente a Power BI y empezar a crear la reportería. ¿Ya? ¿Y por qué es importante conocer los dos tipos de servidores o dos tipos de estructuras, se podrían decir, que son importantes dentro de la época actual que estamos viviendo, en donde la información podría estar dentro de un servidor local o podría estar acá, en Azure? ¿Ya? El servicio de Microsoft. Aquí, si yo presiono esa opción, ¿ya? Si yo le digo conectar, quiero conectarme directamente a la información del negocio, ¿ya? Si yo le digo conectar, el programa, ¿qué es lo que me va a pedir? Me va a pedir el nombre del servidor y el nombre de la base de datos. ¿Quién tiene esta información? La tiene la gente de tecnología. ¿Ya? Si usted trabaja en el área comercial, en el área de control de gestión, en el área de operaciones, o en el área de presupuesto, en el área de mantención dentro de la minería, trabaja en el área de presupuestos, por ejemplo, en el área que usted trabaje, de seguro va a necesitar los datos del presente y los datos del pasado. Esos datos del pasado están dentro de estos servidores. Y desde aquí comienza todo. Cómo día a día, en las mesas de inversiones que me tocó trabajar, cómo día a día la reportería de control de gestión, por ejemplo, el control de crédito, el control de riesgo mercado, riesgo liquidez, el control de la volatilidad de los portafolios, de cada fondo mutuo dentro del Banco Itaú, por lo menos durante 8 años, reportando directamente a la CMF. ¿Cómo podía tener el control de toda esa data para procesarla, centralizarla, procesarla y crear la reportería del día a día y poder no solamente alimentar con informe a mi cliente interno, ¿cierto? A mi jefe, a mis superiores, a mi equipo? Yo trabajé en el área de riesgo y llegué a ser gerente de riesgo dentro de la corredora, reportando después al directorio. Y reportar todos los meses, créanme que no es fácil. Dar la cara por un equipo, por un área, o por las cosas, riesgo operacional, riesgo financiero, que puede ocurrir dentro de una corredora. No es fácil. Centralizar toda la información del negocio para crear múltiples paneles que me ayudan a tomar decisiones, tener el control de las operaciones que se están ejecutando, tener el control de los flujos, ¿cierto? Detectar o anticiparme a errores operacionales que podrían ocurrir. ¿Ya? Hay también datos que la empresa tiene que enviar. Usted reporta día a día a sus jefes, a sus colegas, ¿cierto? Pero en algún momento también le solicitan información los auditores internos o el auditor externo de tu empresa, con los cuales tienen contratos anexados, ¿cierto? La auditoría externa podría ser de Deloitte o podría ser, por ejemplo, otro tipo de empresa que te va a auditar y te va a solicitar datos. Las auditorías son rápidas y otras muy largas. Créanme que si te va a auditar la CMF quiere entrar en detalle contigo con grandes volúmenes de información, procesándote y controlando toda la data. Créeme que podría estar meses auditándote. O podrían ser auditorías cortas, como las que hace la Bolsa de Santiago. También hace dos tipos de auditoría, pero hay muchas que son bien cortitas. Entonces, cuando ustedes les solicitan información, tanto los clientes internos, como el directorio, como la gerencia, como los clientes externos, que son las auditoras o los reguladores de tu rubro,
¿ya? Todos los rubros tienen algún regulador. Todos los rubros tienen que reportar algo, ¿ya? Incluso el de contabilidad tiene que reportar los balances, si es su empresa de sociedad anónima, ¿cierto? Tiene que reportar los balances a la CMF. Entonces, toda la data, muchachos, que se está gestionando día a día, toda la data que se está gestionando, todos esos reportes tienen un riesgo operacional, si es hecho dentro del mundo Excel, tiene un riesgo operacional alto, si que no tiene ningún grado de automatización. ¿Cómo puedo automatizar las cosas en el mundo Excel? ¿Qué herramientas existen para automatizar la reportería en Excel, chiquillos? ¿Qué ocupan ustedes para automatizar las cosas dentro de Excel? Una macro. Macro y enlazarlo directamente con SQL Server. Muy bien, Daniel. Muy bien, estimados. Las macros, ¿cierto? Y las macros están hechas en qué tipo de lenguaje de programación en Visual Basic, ¿cierto? Y dentro de Visual Basic yo puedo programar, puedo crear un botón que ese botón se conecte directamente al servidor de la empresa, traiga las ventas del último mes, y así yo salgo jugando con la reportería, directamente conectado con el servidor. Y no gasto tiempo entrando en cada sistema, descargando la información de ventas, de costos, de producción, sino que yo puedo descargar todo masivamente, presionando un solo clic. Incluso ese clic se podría automatizar y queda todo el flujo listo para crear la reportería y presentarla. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A capacitar alumnos que vienen de distintas empresas, chicos, ¿ya? Que tengan esta necesidad. Si alguno de ustedes pertenece a alguna de estas empresas, yo creo que nos conocen. La CMF, por ejemplo, en algún momento también se capacitó con nosotros. En algún momento fueron fiscalizadores de las empresas en las que trabajé, pero ciertos alumnos auditores que me los encontré en la vida trabajando, ¿cierto? Después llegaron a Program BI a capacitarse con nosotros. Deloitte siempre me envían colaboradores para Power BI. Y distintas empresas, chicos. Hay empresas que se capacitan de manera cerrada, por ejemplo, Totus, Pucobre de manera abierta, Midea Carrier, Manuka, cursos cerrados, cursos abiertos que podrían estudiar en las noches con nosotros, el mismo contenido que tratamos de transmitirle a todas estas empresas para que puedan automatizar la reportería del día a día, porque ellos necesitan manejar grandes volúmenes de información. Y cuando hablamos de grandes volúmenes de información, hablamos de poder procesar datos al corto tiempo sin saturar los servidores. Porque no hay que volverse loco tampoco consultando datos. Hay que ser estratégico. Hay cierta hora donde hacen las consultas masivas, porque pueden tomar horas los cálculos dentro de los servidores si son grandes volúmenes los que usted está manejando. ¿Ya? Entonces, las técnicas que les voy a enseñar el día de hoy es para que creemos un sistema, miren, un sistema de reportes bien entretenido, en donde voy a tener información asociada a ventas, información asociada a metas, información asociada a cosas que uno ve dentro del día a día en las empresas. ¿Ya? Se las voy a mostrar, miren. También después les voy a mostrar cómo conectar un servidor. Si es que nunca lo han visto, les voy a mostrar después cómo traer datos desde SQL. ¿Ya? Pero voy a traer un primer set de datos, miren. Les voy a decir, me quiero conectar a una tabla de Excel. ¿Ya? Y esa tabla de Excel en la cual me voy a conectar, la voy a buscar aquí, se llama metas. Un archivo Excel llamado metas. ¿Qué tienen los archivos Excel en común con las bases de datos? Filas y columnas, ¿cierto? Estructura de tablas, ¿ya? Con filas y columnas, ¿ya? Entonces, dentro de los servidores, ¿qué es lo que voy a encontrar yo? Tablas con filas y columnas, ¿ya? Pero una hoja de Excel puede guardar información. Tiene un límite, tanto de tamaño como de fila. Siempre va cambiando ese límite. Siempre van a haber más recursos tecnológicos, entonces estos límites se van expandiendo. ¿Ya? Por favor, vean metas. Yo aquí les estoy mostrando un archivo Excel que tiene metas y ventas. Yo después les voy a compartir estos archivos que voy a ocupar. Así que si me quieren compartir su correo por el chat, por favor déjenme su correo en el chat porque después les voy a enviar todo este material. ¿Ya? Junto con los códigos de Python que vamos a ver. Entonces, por favor, miren. Yo tengo el archivo metas y ventas. ¿Qué puedo hacer con estos dos archivos? Con estas dos tablas que están dentro de este Excel.
Mira por favor una tabla ventas. Esta tabla ventas tiene tres columnas con el día, el mes y el año, y tiene una columna llamada valor al final. Y la tabla metas, miren por favor, la tabla metas tiene información asociada a las metas del negocio, ¿ya? Hay muchas empresas que tienen metas, por ejemplo, para este año en particular. Esto es una muestra de datos. Entonces, para este año en particular, esta era la meta de la empresa, para cada uno de los meses, ¿ya? Entonces, tengo a ventas y tengo a metas. Imaginémonos que esta empresa, esas tablas están dentro de un servidor y día a día yo tengo conexión a la tabla ventas y con esas ventas yo puedo hacer distintos tipos de análisis de datos, ¿ya? Voy a cargar estas tablas del mundo Excel, voy a cargar esos datos y lo primero que debo revisar al momento de cargar esta información es el tipo de datos que tiene cada columna. Porque al igual que en el mundo Excel, yo puedo aplicar, por ejemplo, la función mes dentro de una columna que es texto. No, ¿Por qué? ¿por qué no debería aplicarse a una fórmula a una celda que fuera tipo fecha? ¿O me Claro, equivoco? tiene que ser, la función mes aplica para tipos de datos que son fechas, ¿cierto? Del tipo de datos fecha. Eso es importante, estimado. Tal del mundo Excel, en donde hay cosas que se respetan, cosas básicas que se respetan. Si yo quiero aplicar la función día, la función mes, la función año, a una celda que tiene un texto, pero yo podría estar viendo una fecha, pero la fecha podría estar en tipo de dato texto. Si ocurre eso, la función me va a dar un error. Lo mismo ocurre acá en Power BI. Así que si Power BI trae una que es numérica y la trae como texto, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Hacer es justamente esa mantención. Ajustar. Así que cuando ustedes, chicos, se conectan a las de TXT, CSV, o se conecten ya con los permisos con los permisos de tecnología, ustedes se conecten a las tablas de SQL y a todo ese tipo de fuentes de chances, créanme que va a ser mucho más fácil centralizar la información y aquí, con esas tablas que pueden llegar de distintas fuentes, ojo que yo haría, miren esta fuente, mejor ustedes tienen que consultar diariamente o lo hace algún equipo. Veamos esta fuente del Banco Central. Miren por favor, ¿ya? Para mostrarle otro tipo de datos con el Excel, ¿ya? Miren por favor. Yo acá tengo la página del Banco Central y aquí dentro de la página del Banco Central aparece, se la voy a copiar para que la abran, miren, ahí la tienen. Dentro de la página del Banco Central aparece esta opción aquí. El valor de la UF, ¿para qué vamos a hablar de la UF? No nos metamos con temas de inflación. Dejémoslo ahí. El valor del dólar, que por lo menos ahora está bajando. ¿Ya? Para algunos es bueno, para otros es malo. Pero yo creo que para la mayoría podría ser bueno, ¿ya? Que baje un poco. Tengo el valor del euro. Entonces, tengo distintos tipos de indicadores económicos dentro de esta página web. Y aquí tengo la opción de ver todos. Aparece un botón que dice ver todos. Y ese botón que dice ver todos, y esto es para que puedo conectar todo. Esta opción, ahí se las copio. Ahí se los dejo. Con esa opción, chicos, véanlo por favor. Con esa opción, yo puedo ver esto, dólar observado. Y aquí le digo ver serie, mira, ver la serie del dólar. Mira, ¿qué es lo que aparece aquí? El dólar observado publicado todos los días. Todos los días se está publicando este informe. Lo mejor tú debes hacer es traerte esta paridad, llevarla a alguna planilla, hacer algún gráfico, ¿ya? Y si yo quiero ver la información del 2022, miren lo que aparece aquí. Si yo anoto 2022 acá arriba, miren esta matriz. Ahí está completa, con todos los días hábiles, ¿ya? Pero es una matriz que se transforma, que tiene texto acá arriba, los nombres de las columnas, y tiene números los números de día. El día tiene números, miren. Pero toda esta matriz de datos, ¿ya? Yo la podría tener día a día. Día a día yo podría tener esta matriz que se va alimentando, ¿ya? Con este enlace que está acá arriba. Mira, te lo voy a copiar y ahí te lo pego. Ese enlace es importante, ¿ya? Este link, es el link completo, gigante. Todo eso se podría cargar acá el día de mañana. Tal cual como cargué datos desde un libro Excel, que ya se los voy a mostrar, podría descargar datos desde la web. Y ahí me conecto directamente al Banco Central. Mira, web. Y aquí pego esa dirección de URL. ¿Ya? Porque por acá aparece metas, ventas en esta esquina. Ya se cargaron esas tablas de Excel. Pero ahora le voy a decir a este panel de Power BI,
le voy a decir que me traiga una tabla con información que está publicada en una página web. ¿Y qué puedo hacer con estas tablas? Si las ventas del negocio usted las tiene en pesos, el día de mañana esas ventas en pesos las podría presentar en dólares. ¿Ya? Hay informes que a veces nos solicitan en otro tipo de moneda, ¿cierto? O a lo mejor tu empresa tiene inversionistas, no sé, en Europa, que tienen que presentar a lo mejor estados financieros en euros. ¿Ya? Hay distintos tipos de, o tienen que presentar información en UF, ya si trabajan en el mercado inmobiliario. Bueno, esta información del Banco Central se puede ocupar gratuitamente. ¿Ya? Aquí aparece un montón de tablas, me dicen, mira, con ese link detecté todas estas tablas. ¿Y ustedes cuántas tablas ven acá? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas tablas veo acá y por qué el programa me abre tantas tablitas? ¿Ya? Bueno, la tabla que me sirve, esa tablita chiquitita que dice tabla 1, no me sirve de mucho esa estructura que capturó. Pero esta tabla número 2, mira cómo es. El día y aparece el mes acá al lado con los valores. ¿Ya? Entonces esta tabla número 2 yo la podría llevar a Power BI. Y aquí esta tabla número 2 todos los días se va a poblar. Y todos los días yo voy a tener el tipo de cambio dentro de esta tabla, conectada a la web. Para mañana el tipo de cambio ya sabemos cuánto es. 803,68. Es el dólar observado para mañana. 803,68, porque se publica hoy día en la tarde. ¿Ya? Entonces yo ya tengo esa información, le digo al programa cargar. La otra tabla, la tabla 3, 4, 5, 6 hasta la tabla 14, son tablas que se relacionan a lo mismo, pero me empieza a mostrar la información por mes. Me muestra la información de enero en una tabla, la información de febrero en otra tabla, la información de marzo en otra tabla. Y eso no me interesa verlo así tan descentralizado. ¿Ya? Me gustaría tener una matriz de datos que por lo menos tenga todos los meses y todos los días con el dólar actual, ¿ya? Del presente año. Entonces acá queda esa tabla. Quedaron estas tres tablas cargadas. ¿Ya? Acá aparecen los nombres de las tablas y los nombres de las columnas. Miren, por favor, aquí en esta zona de datos. Aquí está la zona de datos. La tabla ventas es una tabla simple, una información que ustedes también podrían tener, el día, el mes, el año y un monto comercializado, ventas. Y acá tengo información de 2020, tengo información también de 2021. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto fue la venta diaria, cuánto es la venta acumulada del mes, y para eso vamos a crear algunas medidas, cuánto es la venta acumulada del año, porque son métricas que ustedes habitualmente tienen que estar informando. Tienen que estar informando cuánto es la venta acumulada del mes, cuánto es lo que yo llevo del 1 de enero al 25 de enero. Ese dato usted lo tiene, todos los días a lo mejor lo hace. Entonces voy a crear los cálculos básicos primero. Calcular la venta diaria. Si son fechas que se repiten, calcular la venta por día. Eso es fácil. Es como una tabla dinámica. No tiene nada de otro mundo. Lo difícil es hacer los otros tipos de cálculo. La venta acumulada del mes, la venta acumulada del año, la venta acumulada del mes, pero del año anterior, porque a mi jefe le gusta ver el año anterior, le gustaría saber a mi jefe cuánto fue la venta los primeros 25 días del año 2022 y compararlo con los primeros 25 días del 2023. Ah, no creo que mi jefe me pida eso, profe. No, yo creo que en algún momento te lo van a pedir. Para eso existen funciones de inteligencia en el tiempo. ¿Ya? Son métricas que les voy a enseñar. Así que si se quedan, van a aprender estas cosas de una manera dinámica, flexible, rápida, que les va a servir para aplicarlo directamente en tu empresa y hacerle seguimiento a las ventas, incluso después compararlas cómo va con la meta. Porque si usted tiene al 25 de enero, imaginemos que estamos en el año 2021, si yo estoy parado en el 25 de enero del 2021, si yo estoy parado en ese punto, y las ventas de mi empresa, la venta real, la venta acumulada son 10 millones, los primeros 25 días de enero del 2021, son 10 millones lo que yo tengo en venta. ¿Cuánto es la meta? 12. Eso sale en esta tablita para ese mes, para ese año.
Si me muevo el 31 de enero del 2021 y terminé con una venta inferior a los 12 millones, el equipo comercial no llegó a la meta. Y ahí vienen las charlas motivacionales. Esas charlas que no se olvidan. Las motivacionales. Pero pueden haber otros meses en donde sí se supera la meta. ¿Ya? No hay que esperar a fin de mes para ver cómo vamos con las ventas, sino que podemos hacerle seguimiento todos los días a la meta, con estos valores acumulados en el tiempo. Entonces ahí hay una conexión. Esta simple tabla, metas, tan pequeña, podría enlazarse de alguna manera con esta tabla ventas. Y ahí crear una conexión entre ellas y hacerle seguimiento a los valores que tenemos. ¿Ya? Así que partamos primero, conociendo estas dos tablas bien simples, metas y ventas. Así de simples son esas dos tablitas, que tú también las podrías tener en tu trabajo. Y esta tabla 2 que me quedó al medio es la tabla del Banco Central. Aquí tengo el tipo de cambio, el dólar observado. Y aquí la gran pregunta es, profe, ¿cómo podría transformar esta matriz de 13 columnas por 31 filas? ¿Cómo puedo transformar esta matriz en una tabla que tenga la fecha en una sola columna? Es decir, una tabla que podría ser parecido a esto, una columna con la fecha y una columna con los valores. Una columna con fechas y una columna con valores. Entonces, esta tabla número 2, que yo le puedo cambiar el nombre, clic derecho, cambiar el nombre, ¿cierto? Ya esto es una conexión directa que yo tengo con el Banco Central. Entonces, todos los días cuando yo actualice este archivo, voy a traer el tipo de cambio actualizado, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero, chicos, cuando yo quiera trabajar transformando matrices, esta estructura de datos, rescatar esos textos que aparecen arriba, los nombres de cada mes, y rescatar estos números que están acá, y rescatar el año actual, rescatar esos 3 parámetros, ¿qué puedo hacer con esos 3 parámetros? Yo con esos 3 parámetros yo puedo, voy a poder armar una matriz, ¿ya? Una matriz de datos. Entonces, esto yo lo veo con mis alumnos, les enseño cómo tratar estas matrices que a veces llegan las empresas también, le envían informes a ustedes con cada uno de los meses, y acá otro tipo de concepto, no los días, por ejemplo, acá los centros de costo. Tienen una columna con centro de costo y acá tienen los meses. Entonces a veces tienen matrices que las tienen que transformar, ¿ya? Eso también podría pasar. Así que ojo con eso. Tengo la tabla ventas por acá, tengo la tabla metas por acá, ¿ya? Tengo múltiples tablas y tengo esas dos tablas que están conectadas dentro de un Excel y esta tabla de acá en medio que está conectada al Banco Central, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora con estas primeras tablas, ¿ya? Con estas tablas que rescatamos valores. ¿Qué es lo que yo podría hacer? ¿Ya? Miren, por favor, chicos. Lo que voy a hacer ahora es trabajar dentro del mundo de Power Query. ¿Qué es Power Query? Una herramienta que me ayuda a analizar datos. Entonces, dentro de la tabla ventas, yo podría hacer clic derecho, editar consulta. Si presiono editar consulta, va a aparecer esto, mira. Esto es Power Query. Así que cuando ustedes escuchen dentro de un encargo laboral para analista de riesgo, analista de mercado, analista de finanzas, analista de contabilidad, un analista que trabaje en el área de operaciones, alguien que trabaje en el área de mantención, en control de gestión, las personas que tengan que ver con temas de presupuesto y hacerle seguimiento a los presupuestos, ya, todos aquellos requerimientos que solicite el mercado laboral, de seguro que vas a tener que tratar datos, y para tratar datos, esta herramienta de Power Query es bien útil. Aparece en el mundo Excel y aparece acá. Entonces, dentro del mundo de Power Query, yo puedo hacer lo siguiente, miren.
Tengo una columna llamada día, mes, año y una columna llamada valor. Entonces yo podría crear aquí, agregar columna y agregar una columna personalizada, una columna nueva. Si yo quiero calcular la venta acumulada del mes, la venta acumulada del año, primero tengo que tener una columna llamada fecha. Hay que partir por lo básico, armar una fecha. Muchas veces, dentro del mundo Excel, tenemos que armar columnas con fórmulas. Y aquí las columnas con fórmulas que yo voy a ocupar la función day, en donde voy a seleccionar el año, el mes y el día. ¿Ya? Año, mes, día. Con esta función, date. ¿Ya? Entonces, cuando agrego una columna personalizada, yo puedo crear una columna llamada fecha, y esa columna llamada fecha puede llamar a la función date, y si le entrego estos 3 argumentos, que es el año, el mes y el día, y esos 3 argumentos son numéricos, le doy a aceptar. Y este mundo de Power Query, hay que hacer todas las cosas paso a paso, ¿ya? Todas las cosas paso a paso. Aquí en el mundo de Power Query, esta columna llamada fecha, ¿qué tipo de datos tiene esta columna llamada fecha? Si yo la miro a simple vista, ustedes me pueden decir, profe, lo que yo estoy viendo en pantalla son fechas. Son fechas las que se armaron. Y ustedes podrían decir que ese tipo de datos de fechas, a simple vista son fechas, aplicamos una función de fechas, pero el tipo de dato que la columna reconoce es un tipo de datos llamado cualquiera. Ah, profe, es como si fuera un tipo de datos texto, es parecido. Entonces, ojo, cuando creo columna en Power Query, a veces tengo que hacer estos ajustes. Tengo que ocupar agregué esta columna, tengo que revisar siempre el tipo de datos de esta columna que creé, y esta columna que creé dice tipo de datos cualquiera. No, la voy a dejar como fecha. Y ahí la puedo cambiar, ¿ya? Y la dejo tipo de datos fecha. Y ahí aparece un calendario aquí ahora, un logo. Al lado de estos 3, la columna año, ¿qué tipo de dato es? Número entero, ¿ya? Así que, ojo, aquí quedó la columna fecha armada dentro de ventas. Mira lo que vamos a hacer con esta columna fecha. Mira lo que vamos a hacer. Voy a guardar esto que hicimos en Power Query. Así se va a llamar este panel, ¿ya? Le voy a anotar la fecha de hoy. Después ustedes van a poder descargar este panel. Bueno, los que se integraron hace poco y quieran recibir toda esta información, escríbanme su correo por chat nomás, chicos, ¿ya? Ahora vamos a hacer los cálculos que necesitamos. Ahora vamos a entrar al mundo de las métricas. Ahora vamos a entrar al mundo de las medidas. Ahora vamos a entrar al mundo de la visualización de datos. Con datos tan simples como esto, vamos a hacer cálculos que no son menores, ¿ya? No son menores y nos van a servir para hacer seguimiento a la información que tenemos dentro de la empresa. Miren. Aquí tengo, dentro de la zona de Power BI, acá tengo la zona de informe. La primera zona, esta zona de informe. Esta zona tiene las tablas que yo estoy trabajando, tiene la tabla ventas y tiene la tabla metas. Y la tabla ventas, ahí tiene la columna llamada fecha. Entonces, si yo miro aquí en datos, miro la columna llamada fecha, aquí aparece. Tiene este tipo de datos, fecha larga, yo la puedo cambiar a fecha corta. Ahí arribita, ¿ya? Entonces también puedo cambiar el tipo de datos si es que es necesario. Puedo anotar fecha corta, esta columna que tiene valor aquí, números, déjelo con separador de miles. Siempre déjelo con separador de miles los números para que después usted tenga la reportería un poquito más fina, salga decente. Esa es la palabra, ¿ya? Mire, por favor. Yo voy a tomar la columna fecha dentro de la tabla ventas. ¿Ya? Esa es la columna fecha que acabamos de crear en el mundo de Power Query. Power Query sirve, lo demanda el mercado laboral, sí, existe en el mundo Excel, sí, lo pueden aprender, lo pueden aplicar, es algo simple, no es tan complejo de poder llegar a entender Power Query. Y Power Query me ayudó a crear esta columna llamada fecha. Y al momento de agregarla al panel, esa fecha se genera una apertura. Me dice año, trimestre, mes, día. Se genera una apertura, me muestra la fecha, pero en modo jerárquica. Para cambiar esa configuración, yo presiono esta flechita que apunta hacia abajo aquí en esta palabra llamada fecha, esa flechita, y la dejo como fecha.
No como jerarquía de fechas, dentro de ese check que está activado o no, sino que lo dejo como una fecha normal. Yo quiero ver las fechas así. Yo quiero ver las fechas del negocio de esta manera. Como el formato fecha corta, el típico formato que conocemos dentro del mundo Excel. ¿Ya? Si tengo esa columna fecha, le puedo agregar la columna valor al lado, y esa columna valor que está acá al lado aparece, acá abajo dice suma de valor, significa que la columna automáticamente se está sumando para cada día me está determinando el valor de la venta diaria. Si yo les pregunto cuál es la venta acumulada del mes, el día 6 de enero, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sumar los primeros 6 días de enero. Y ahí tener un indicador acá al lado que me diga cuánto es la venta acumulada del mes al 6 de enero, al 7 de enero, al 8 de enero. Y aquí yo puedo tener una columna después que va a tener la venta acumulada mensual y anual. Y también podría tomar datos del periodo anterior, del año anterior, si yo quisiera. ¿Ya? Pero hay que partir con lo básico, que es crear una especie de tabla dinámica. Arrastre el campo fecha, el campo valor, puedo cambiar el título de ese campo valor, aquí podría anotar total venta, signo peso, ¿ya? Ahí cambia el título acá arribita, podría generar un gráfico de líneas, ¿ya? Y con ese gráfico de líneas yo podría tener la información de las ventas de mi negocio, ¿ya? Por día. Y ustedes dirán, bueno, es que este gráfico no representa, hay ciertos pics que hay aquí, ciertos puntos que habría que revisar, a lo mejor hubieron algunas campañas, promociones, etcétera, ¿ya? Algo pasó ahí, pero tengo un gráfico de ventas diarias que no tiene nada de otro mundo, ¿ya? Lo podría tener como un gráfico de columna, tengo información de 2020 hasta el 2021, tengo todas las fechas que tengo en este set de datos que les voy a compartir, ¿ya? Todo este set de datos. Y aquí me podría quedar con un informe simple. Esto es la venta diaria, ¿ya? Y esa venta diaria, el día de mañana también se podría filtrar. Yo podría dejar el campo fecha acá arriba nuevamente en un espacio en blanco. Y ese campo que está aquí, el campo fecha nuevamente aquí, lo dejo como segmentación de datos. Y aquí me parecen unas opciones interesantes que estas opciones, ¿qué es lo que me permiten? Miren, para los que no conocen Power BI, yo sé que a lo mejor alguno de ustedes ya lo conoce, ya había hecho esto antes, pero mira, ¿qué es lo que me permite? Segmentar el campo, este campo de fecha, ¿ya? Haber arrastrado el campo fecha y haber ocupado este botón que se llama segmentación de datos. ¿Para qué me sirve? Ese botoncito me sirve para tener esta apertura con la información. La puedo mostrar en distintas versiones, ¿ya? De distintas formas yo podía mostrar esto, mira. Yo quiero ver la información del trimestre 1 del año 2020. Entonces, el gráfico automáticamente debería dirigirse a esa información, ¿ya? Ah, no, profe Manuel, no quiero ver todo el trimestre 1 del 2020, quiero ver solamente el mes de marzo, porque mi jefe me está viendo la información de marzo 2020. Y ahí lo selecciono. Ah, no, profe Manuel, son ciertos días de marzo. Entonces aquí usted ya tiene la chance de empezar a seleccionar los días de marzo que usted quiera, ¿ya? Podría seleccionar un trimestre en particular, o dos trimestres en particular con la tecla control. Yo puedo hacer múltiples selecciones, entonces aquí tengo dos trimestres con datos del 2020. Esto es algo normal, esto es lo básico que la gente aprende dentro de Power BI. Una exploración a la información. Entonces podría filtrar por año, por mes, por día, por trimestre. Y aquí viene otra pregunta. Ah, profe Manuel, ¿pero por qué el programa hace apertura como año, trimestre, mes, día? ¿Pero cuál falta entre medio? ¿Cuál echan de menos? ¿Qué apertura? Semestre. El semestre. Ah, profe, entonces las funciones o estos botones, estas opciones que me entrega Power BI de segmentar los datos, estas opciones que me entrega Power BI de segmentar los datos. Y esa segmentación de datos es la que ocupo de manera predeterminada, la que me muestra el programa, haciéndome toda esa apertura jerárquica, año, mes, día, año, trimestre, mes, día. Pero la jerarquía semestre no aparece. Y ahí tengo que aplicar fórmula. Ahí tengo que ir al set de datos. Una de las soluciones es ir al set de datos
y aquí en la tabla venta después crear una columna llamada semestre al lado, por ejemplo, y esa columna llamada semestre, que podría estar acá, con la palabra, y cada columna va a decir semestre 1, semestre 2. Voy a tener dos opciones, semestre 1, semestre 2, para cada fecha que me diga a qué semestre corresponde. Entonces yo podría crear una columna de texto con dos salidas, semestre 1, semestre 2, para todos los registros. Y esa columna de texto que podría crear con funciones, agregando una columna, etcétera, ¿cierto? Esa columna de texto yo después la puedo ingestar acá, quirúrgicamente. La puedo meter aquí, dentro de esta estructura. ¿Ya? Así que dentro del mundo de Power BI y de las clases que realizamos acá en Program BI, ¿ya? Trato de explicarle a los alumnos las cosas básicas, pero también los trato de llevar a las cosas que echamos de menos. ¿Cómo no vamos a echar de menos tener un informe agrupado por semestre? Si son cosas que a nosotros siempre nos pueden pedir las distintas empresas en las que ustedes podrían estar trabajando, o en las que trabajan. ¿Ya? Todos tienen que hacer reportería mensual, semanal, incluso hay algunos que pueden hacer reportería bimensual. Y yo podría generar aperturas bimensuales con los datos. ¿Ya? Pero esto es como, son pequeños detalles que van a ir apareciendo. ¿Ya? Yo podría también, ojo con esta información, podría hacer lo siguiente. Dentro de la venta diaria, ¿cierto? Acá tengo la venta diaria, día por día, ¿ya? Y aquí puedo tener campos segmentadores, acá podría tener otro tipo de información. Entonces, dentro de la venta diaria, dentro de esta venta diaria, ocurren varias cosas. Dentro de esa venta diaria ocurren temas asociados, por ejemplo, con que algunas fechas van a tener, algunas fechas del año van a tener ventas y otras fechas del año no van a tener ventas. ¿Ya? Porque tu empresa a lo mejor atiende solamente los días hábiles. Pero si usted trabaja en un supermercado, a lo mejor todos los días del año tiene información de venta o información de inventario. ¿Ya? Están llegando inventarios los días que están incluso cerrados en el supermercado. Entonces yo puedo tener podría tener datos que están dentro de días hábiles, o podría tener datos que están dentro de días hábiles y no hábiles. ¿Ya? Y aquí la reportería es clave, porque la reportería nos va a ayudar a tener información de días hábiles o días no hábiles, ¿ya? Años completos. A mí a veces me gustaría ver la información por un año completo, ¿ya? Y si quiero empezar a hacer funciones de inteligencia en el tiempo, quiero compararme, por ejemplo, los primeros 25 días de enero de este año comparado con el año anterior, ¿ya? Me debo asegurar de que existen esas fechas para poder comparar. ¿Y cómo me puedo asegurar de que la tabla venta siempre todas las fechas de todo el año? ¿Cómo me voy a asegurar de eso? A lo mejor no voy a tener esa certeza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre, muchachos? El programa me entrega la chance de crear una nueva tabla. Mira acá arriba. Acá arriba dice nueva tabla, nueva columna, nueva medida, nueva medida. Y aquí están las medidas que vamos a ocupar para empezar a hacer cálculos con el tiempo. Pero antes de hacer cálculos con el tiempo, voy a crear una tabla nueva. Aquí arribita, miren. Véanlo, por favor, en donde dice nueva tabla. Acá. Miren lo que voy a hacer. Voy a crear una cuarta tabla y esa tabla va a tener la información de un calendario. ¿Ya? Entonces, ¿esta tabla cómo se va a llamar? Esta tabla se va a llamar calendario. Ese va a ser el nombre de esta tabla. ¿Y qué es lo que va a tener calendario? Va a tener una función de calendar, ¿ya? Una función que trae el programa de Power BI, ¿cierto? En donde voy a tomar el día, por ejemplo, desde cuándo yo quiero que parta este calendario. Yo le voy a decir, mira, quiero que parta desde el año 2020, desde el 1 de enero en adelante. Entonces le puedo entregar una fecha en esta estructura. Y le puedo decir, mira, quiero que termines con este calendario el 2021, 12, 31. Entonces mira lo que va a hacer el programa. Aquí te comparto esto. Con esta instrucción, yo puedo generar una tabla nueva, y esa tabla nueva viene creada por funciones, y esta función es la que aparece aquí, ¿ya?
Y aquí yo tengo el control de los datos. Y aquí tengo una tabla calendario. Se ocupan bastante dentro del mundo de la reportería. ¿Ya? Entonces, esta columna Date que se armó parte desde el 1 de enero del 2020 y termina el 31 de diciembre del 2021. ¿Ya? Dentro de ese rango de datos yo la creé. Y la voy a dejar como fecha corta. Tengo 731 filas de registro. Miren esto. Y una columna. ¿Y ahora qué puedo hacer con esta tabla calendario? ¿Qué podría hacer? Miren por favor esto. Acá en el modelo. 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 El modelo tiene esta tablita. El modelo es una zona que me presenta todas las tablas que yo puedo tener cargadas dentro de Power BI. ¿Ya? Esta zona de modelo. Este es el modelo. Y el programa automáticamente empieza a hacer relaciones con los datos. Y él creó esa relación. Esa línea que aparece ahí, esa cardinalidad de 1 a muchos, de 1 asterisco, algo significa, el programa lo hizo de manera automática, trató de relacionar los datos. Dice que esta tabla ventas se relaciona con meta a través del mes. Y eso será cierto, será bueno o no, será, lo dejo o no lo dejo. Eso va a depender de cómo tú tienes la estructura de tus datos. En ventas yo tengo información de 2 años. En cambio en metas yo tengo la información de un solo año. En metas tengo la información solamente del 2021. En cambio en ventas tengo meses tanto del 2021 como meses del 2022. De 2020, perdón, y de 2021 en ventas. ¿Ya? Así que no podría dejar esta relación aquí, tan directa. La voy a eliminar. La voy a eliminar porque no es lo más conveniente. Clic derecho, eliminar. Le digo que sí, que lo eliminé. Y acá, ya una vez que lo eliminó, ¿cierto? Yo me quedo con mi tabla calendario y mi tabla ventas. Estas dos tablas me interesan. Estas dos tablas tienen una columna en común. Date con fecha. Entonces, la arrastro. Tomo este campo y sin soltar el clic lo arrastro hasta acá, hasta fecha. ¿Y qué se armó aquí? Se armó una relación de 1 a muchos, de 1 asterisco. Si le hago doble clic a esa línea, este es el corazón del programa. Entonces, si le hago un doble clic a esa línea me muestra, mira, la tabla ventas a través del campo fecha, se conecta con la tabla calendario a través de la columna date. Estas dos columnas son en común y la relación que existe es de muchos a 1, de varios a 1. ¿Por qué? Porque acá las fechas se podrían repetir en ventas. Yo para un día podría tener varias fechas, ¿ya? Varias ventas en el mismo día. Entonces, en ventas se podría repetir esta columna fecha. Los registros podrían repetirse aquí adentro. Y la tabla calendario no se repite en los registros. Tengo fechas distintas. Todos los días tengo fechas distintas en esta columna, en date. Porque viene de la tabla calendario, que es una tabla creada por nosotros. Y no repite las fechas. Entonces, por eso la relación queda de muchos a 1. ¿Ya? Estas son cosas que después los alumnos lo aprenden en clase, entramos en mayor detalle, vamos viendo las diferencias, cuándo ocupar este tipo de relaciones, qué pasaría si se va de muchos a muchos, de asterisco a asterisco, cuáles son los errores que pueden ocurrir. Vemos un montón de detalles más relacionados con el cruce de datos, porque usted también podría tener la información de las ventas de cada cliente a través del root, pero también podría tener la dirección del cliente en otra tabla que se llama despacho, y en esa tabla que se llama despacho usted también tiene el root del cliente. Y a veces el root del cliente, dos tablas que tienen el root del cliente se cruzan con el buscar B en el mundo Excel. Y usted me puede decir, profe, pero el root del cliente tiene dígito verificador o no tiene dígito verificador, porque ambas tablas deberían tener dígito verificador si las voy a cruzar, o ambas tablas deberían estar con el root sin dígito verificador para poder cruzarla. Entonces, aunque las columnas se llamen root, si el registro internamente no tiene una relación, créanme que no van a conseguir ningún cruce, si ustedes ya lo saben muy bien dentro del mundo Excel. Acá ocurre lo mismo. Voy a cruzar peras con pera y manzanas con manzana. Paso a paso se va viendo esto en las clases. ¿De qué? Del curso de Power BI. ¿Por qué? Porque este curso de Power BI que tenemos nosotros acá en Program B tiene dos niveles. El nivel 1, que es el básico intermedio, y el nivel 2, que es el nivel avanzado. ¿Ya? El Ministerio de Hacienda, el equipo de Chile Compra, lo capacité hace muy poquito, hace algunos meses nomás,
en Power BI a nivel avanzado. Porque Chile Compra, el Ministerio de Hacienda maneja grandes volúmenes de información, están todas las licitaciones del mercado público, están todos los proveedores del mercado público, están todas las licitaciones en los distintos estados, aceptadas, rechazadas, licitaciones que podrían estar en proceso de apertura, ¿cierto? Licitaciones que están adjudicadas, no adjudicadas, hay múltiples proveedores, distintos precios que se están ofertando día a día, entonces manejar todo ese gran volumen de datos, créanme que puede ser difícil, ¿ya? Y ahí la información donde está en los servidores, bases de datos, etcétera, ¿cierto? Y está todo el mercado público, millones de registros son los que se procesan, y ellos necesitan crear reportería. Y para crear reportería, a lo mejor sirve este curso de DAX, de Power BI nivel 2, nivel avanzado, ¿ya? Para que después lo vean. El nivel 1, ¿de qué se trata? El primer nivel se trata sobre temas relacionados con vamos viendo los distintos tipos de visualizaciones, vamos a transformar matrices, trabajar con formatos condicionales, segmentación de datos, vamos a hacer dashboard a la medida, ¿cierto? Crear distintos tipos de visualización, hacer tooltips, si son herramientas que si conocieron alguna vez, crear informe en gráfico en mapas, crear las primeras métricas en DAX, ocupar Power Query, conocer algunas funciones. Entonces, esto es del nivel 1, este es el primer nivel que dura 20 horas, ¿ya? Entonces, este primer nivel que dura 20 horas, si usted lo aprueba, después podría tomar el nivel 2, ¿ya? Que aquí el nivel 2 ya es mucho más técnico, empezamos a trabajar con distintos tipos de funciones para resolver problemas técnicos, y para eso es, ¿ya? No es para resolver cosas del P por Q solamente, sino que ya empezar a hacer otro tipo de análisis con los datos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes van a empezar a aprender distintos tipos de funciones de inteligencia del tiempo, las que voy a enseñarle ahora. Nosotros las vemos acá. Y también yo se las muestro a mis alumnos del nivel 1, les muestro como la introducción a ese mundo, ¿ya? Pero créanme que conocer 40 horas de Power BI, manejar las 40 horas, ustedes van a estar finos en todo lo que tiene que ver visualización de datos, ¿ya? Para que después lo revisen. Revisen los temarios de nuestros cursos acá, ¿ya? Cursos, Python, SQL y todo lo demás lo pueden revisar ahí. Y hay un pack bien bueno, que si toman los 3 cursos pagan 2, una oferta que está vigente, ¿ya? Si compran Python, Power BI, SQL, 2, para que después vean esa oferta, ¿ya? Es algo que les recomiendo siempre a mí, tanto a las empresas que capacito, finalmente tienden después a contratar SQL Server. ¿Por qué? Porque manejar base de datos no puede hacer las cosas mucho más fácil, ¿ya? Así que yo les recomiendo conocer las 3 herramientas, Power BI por un lado, base de datos por otro lado, SQL y Python, ¿ya? Python es clave también dentro del mundo de la automatización. Por si acaso, para que vean en mayor detalle, aquí vean el módulo de Power BI, las cosas que se ven, el módulo de SQL y el módulo de Python. Y ahí ven esos videos y ahí puedan ver las cosas con mayor detalle, ¿ya? Volviendo a la clase. Tengo esto, tengo un calendario, tengo las ventas conectadas a este calendario, entonces ahora voy a sacarle provecho y vamos a empezar a crear métricas. Miren, por favor. Miren, aquí tengo una página nueva. Miren lo que voy a crear. Hay una cosa que es muy demandada dentro del mundo de Power BI y dentro de la entrevista es clave que usted lo diga. Le van a preguntar, ¿usted maneja Power BI? Sí. ¿Qué maneja dentro del mundo de Power BI? Manejo la conexión de datos, de tablas, planillas Excel, archivos planos, TXT, CSV, distintos tipos de estructuras de información, archivos JSON. También podría capturar, conectarme a APIs sin ningún problema. Entonces usted podría capturar datos, de eso estamos claros. Segundo, va a poder crear modelos de las tablas. Entender de relaciones es el corazón del programa, así que usted lo tiene que mencionar dentro de la entrevista. Tercero, además de manejar la relación entre las tablas, usted va a conocer cómo crear múltiples gráficos y campos segmentadores de datos para que el dashboard empiece a ser interactivo, ¿ya? Cuarto, es conocer de medidas. Esto es clave, porque las medidas van a ser cosas que van a ser procesos de automatización de fórmula a nuestra medida como la palabra lo dice. Entonces, si yo le digo al programa, mira, quiero crear una nueva medida, acá arribita, yo le digo, mira, quiero crear una nueva medida, yo esa medida la podría dejar en cualquiera de estas tablas, ¿ya? Las medidas pueden estar en cualquier tabla, o podría crear una tabla de medidas. Incluso después en clase yo le enseño a los chiquillos cómo dejarlo ordenadito. Pero acá voy a crear una medida llamada ventas. ¿Y qué va a hacer esta medida? Va a tener una función llamada sum. ¿Para qué sirve la función llamada sum? Para sumar. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar la columna valor de la tabla ventas. Mira lo que acabo de escribir.
Si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es la medida básica? ¿Cuál es la medida así como ya la más básica de todas? La que nunca se me podría olvidar. La que pueda hacer algo que yo pueda entender. ¿Ya? Entonces, esta medida, llamada ventas, va a tener la suma del campo valor de la tabla ventas. Va a tener esa instrucción. Y así queda, mira, ahí aparece ventas. Y quedó como dentro de la estructura de calendario, ahí quedó esa medida. Yo la podría mover, esa medida, esa calculadora que está aquí, que dice ventas, yo la podría mover, la podría dejar, en vez de la tabla inicial que dice calendario acá arribita, la puedo dejar en la tabla ventas. Entonces en la tabla ventas dejo la medida asociada a ventas. También la podría tener así. Entonces cuando ustedes se encuentren con paneles en Power BI que tienen este logo, como una calculadora, muy distinto a las sumatorias que tenían los campos numéricos, muy distinto a la columna D que está por acá, ¿ya? De la tabla de calendario. Miren lo que yo puedo hacer aquí. Yo ahora con esa medida ventas, yo puedo hacer lo siguiente. Con esa medida de ventas, yo la voy a llevar al panel y la puedo dejar así, ocupando para cada fecha del calendario, ocupando date, para cada fecha del calendario, voy a mostrar esta medida, que se llama ventas. ¿Ya? Y así queda. Y ustedes me podrían decir, pero profe, esa medida que se llama ventas, si yo la selecciono, acá arribita me queda activada la opción para poner separador de miles. Y aquí esta medida ventas queda con la columna ventas asignada para cada día. Es lo mismo si yo hubiese arrastrado la columna valor. Mira lo que pasa, mira los valores, son similares, son idénticos. Pero yo no quiero ocupar la forma antigua de graficar, que es arrastrar los campos directamente desde aquí, arrastrar campo y arrastrar, sino que yo quiero empezar a crear gráficos a través de medidas, porque las medidas van a tener otras flexibilidades con los datos, ¿ya? Como la siguiente. Mira por favor la medida que voy a crear ahora. Nueva medida voy a poner arribita. Uno de los datos más importantes dentro del negocio es conocer cuánto es la venta acumulada del mes. Entonces, vamos a crear una columna llamada MTD. MTD va a tener la venta acumulada del mes. Y para eso voy a ocupar una función que se llama total MTD. Me dice cuál es el campo numérico que yo quiero ocupar. Bueno, va a ser ventas. Y acá me pregunta también cuál es la estructura de fechas que tú quieres ocupar. Entonces yo le digo, mira, guíate con las fechas que están dentro de la tabla calendario. Y ahora vean lo que yo tengo en pantalla. Por un segundo, ahí se los comparto, se lo mandé por chat. Por un segundo, veamos esta función. Esta función tiene dos argumentos. Un argumento en donde tiene la medida ventas, que es la suma del campo valor, ¿cierto? Tiene esa medida ventas, la que está acá abajo. A esa yo la estoy llamando, aquí. Por eso la creé. Porque esa medida ventas la voy a conectar con la tabla calendario, con cada fecha que tengo dentro del modelo. Y mira lo que va a ocurrir cuando yo acepto esto. Mira lo que va a ocurrir. MTD. Ahí lo agrego. Véanlo, miren. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre el día 6 de enero? ¿Qué valor me muestra el 6 de enero? La columna MTD. 6.455.000. Y esos 6.455.000, ¿a qué corresponden? A la suma de estas ventas, de los primeros 6 días. ¿Qué pasa el día 31 de enero? Mira a dónde llegó la venta acumulada del mes. En 47 millones. Pero ¿qué pasa el 1 de febrero? ¿Qué pasa con el acumulador mensual? ¿Qué pasó? Volvió a cero. O sea, mostró el mes, el día, ¿no? Justamente, vuelve a mostrar el día, pero del mes siguiente, de febrero. ¿Ya? Muestra el día para cada uno de los días. Dígame, Daniel. Tú creaste esa nueva medida para justamente hacer esta medida de ventas, a la cual tú pusiste dentro de una nueva medida. Eso solamente se puede hacer
haciéndolo con una medida, yo no pude haber arrastrado, en este caso, la sumatoria que dice valor y ponerla dentro de esa medida. Sí, se podría hacer, pero es mucho más eficiente empezar a trabajar con medidas sobre medidas. Ya. Por eso lo trabajamos bajo estructura de medidas, todo el cálculo que viene de aquí para adelante. ¿Ya? Ojo, que acá tengo MTD, y ahí tengo la venta acumulada del mes. Y ahora yo podría tener también la venta acumulada del año. Otra columna que me diga la venta acumulada del año, porque aquí esta columna MTD para cada uno de los meses se va reiniciando. Pero yo tengo 2 años con datos acá. Tengo 2 años con registro. Entonces, esta medida de MTD se va reiniciando mes a mes. Voy mostrando los valores. ¿Ya? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo quiero verlo visualmente todo esto? Mira, voy a hacer unos gráficos acá al lado. Aquí. Voy a hacer un gráfico, mira. Voy a tomar day. Voy a tomar day. Y voy a tomar esta medida, MTD. Y la columna day la voy a ver como fecha, no como jerarquía. Miren el gráfico de línea. Aquí empieza la venta del mes de enero y se empieza a acumular así. Se acumula, se acumula, se acumula y llega hasta aquí. Y después empieza a caer. Mira, el 31 de enero llegó a 47 millones. Y después en febrero, ¿qué pasa? En febrero la línea esta cae al cero y toma el valor del primer día del mes de febrero. Entonces 955.000. Y aquí empieza el mes de febrero a acumularse. Después parte acá, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y para cada uno de los periodos. ¿Ya? Aquí tengo el acumulado mensual. Entonces yo la información la podría ver diaria, ¿cierto? Yo podría también tener aquí, a lo mejor se me ocurre dejar MTD, ¿ya? Dentro del EGI se me ocurre dejar la medida ventas, aquí, ¿ya? Y acá abajo, entonces, para cada día, por ejemplo, si me paro en un día, si me paro en la quincena de enero del 2020, ¿qué es lo que voy a ver? La quincena de enero. Estoy viendo que la venta acumulada del mes, de los primeros 15 días del mes, son 18 millones. Y la venta del día 15 fueron 211.000 pesos. Eso para dejarlo ahí nomás. ¿Ya? ¿Qué podría hacer yo con esta tabla? A esta tabla yo le podría agregar una medida nueva. Y esa medida nueva se va a llamar YTD. ¿Ya? Que va a ser básicamente la venta acumulada del mes. Perdón, la venta acumulada del año. YTD. YTD. Va a ser igual. Aquí yo podría escribir, mira, YTD va a ser igual. Y aquí yo llamo a la función total YTD. Voy a ocupar mi campo, la primera medida que es la medida ventas, y luego voy a ocupar el segundo argumento que es la tabla calendario, la columna day. Cada una de las fechas de mi tabla calendario se van a procesar con estos cálculos. ¿Ya? Entonces, YTD ahí queda creado. Ahí se lo compartí por chat para que lo tengan. Y aquí aparece. Ahí va. Y aquí lo dejo conectado. YTD. Entonces es interesante. ¿Por qué? Miren por favor esto. Separador de 1000 a la medida. Mira qué ocurre con la venta acumulada del año. Tengo esa tercera columna, YTD. Mira cómo me muestra, cuando me acerco al 31 de diciembre, mira cómo me muestra todo el 2020. Mira cómo me lo muestra. Todo el 2020, todo el 2020, todo el 2020. Y aquí empieza el 2021. Aquí en esta columna. En esta fila. Ahí aparece 2021, ¿cierto? Miren. Aquí.
aparece 2021, y donde aparece 2021, miren, ¿qué pasa con el acumulador anual YTD? Quedan 557 millones, y después se reinicia esta medida. Entonces, todo el año 2020, si ustedes me preguntan, oye, el 6 de noviembre, ¿cuánto era la venta acumulada de la empresa? 478 millones. Entonces, eso lo podemos verlo visualmente acá. ¿Podemos dejarlo acá? Sí. Mira, dentro de este gráfico podría estar incorporado YTD. Y mira cómo se comporta la gráfica. Acá me muestra esa línea naranja, me muestra la venta acumulada del año. Entonces, si yo estoy parado, por ejemplo, el día 9 de octubre del 2020, ¿cuánto es la venta acumulada el 9 de octubre del 2020? En todo ese periodo, en todo el año, fueron 439 millones. Si me acerco al 31 de diciembre, ¿a cuánto llegó la venta de esta empresa? A 557 millones. ¿Ya? Y después vuelve a cero el acumulado porque después empieza el año 2021. ¿Ya? Así que esta tabla, este análisis, ese análisis les puede servir para esto también, miren. Esas medidas, tanto para un gráfico como para crear tablas resúmenes con los datos. ¿Ya? Yo podría tener esto, ¿cierto? Sacar el día, dejar el año, el trimestre y el mes, y aquí dejar la medida MTD y dejar la medida YTD. Mira lo que se observa. Para el 2020, acá tengo la venta acumulada del año. ¿Cuánto es lo que yo tenía en julio acumulado o en junio? Junio, ¿con cuántos millones terminamos? El junio 2020 con 277 millones. ¿Y con cuánto terminamos el 2020? Con 557 millones. Los datos, el set de datos que tengo, llega con información de venta hasta junio del 2021. Acá yo tengo venta hasta ese mes. Por eso después no aparecen más ventas acá. ¿Ya? No aparecen más ventas estos meses, porque el archivo ventas tiene muestras de información del 2020 y información solamente algunos meses del 2021. Por eso después acá se repiten estos valores. Porque como no encontró venta para el resto del año, me repite el valor hasta donde se acumuló. ¿Ya? Entonces ustedes podrían tener este cuadro resumen ahí. Ningún problema. ¿Ya? Lo voy a guardar. ¿Y cómo yo podría conectarlo con la información con la siguiente información? Miren. ¿Cómo yo lo voy a conectar ahora? Toda esa data, todo este seguimiento acumulado del mes, ya tengo el detalle acumulado del mes, y yo estoy parado el día 15 de enero, sé cuánto es lo que yo llevo acumulado ese día. ¿Cómo yo puedo aprovechar esas medidas? Estas tres medidas que tengo, ¿cómo las puedo aprovechar para hacer el seguimiento a la otra tabla, la tabla metas? ¿Ya? ¿Y qué tipo de gráfico podría hacer con la tabla metas? ¿Ya? Todo ese proceso. Aquí lo estoy abriendo. Eso lo voy a explicar brevemente porque me van a entender. Como dice, estas otras medidas más que van a ser de utilidad. ¿Ya? Entonces, ojo, que una simple tabla ventas tenía pocas columnas. Con esa simple tabla ventas, con una columna que tenga fecha y valores, montos, ¿cierto? Ustedes podrían este tipo de análisis. El acumulado del mes, el acumulado del... Si yo tengo este tipo de información, además de compartirla con mis colegas, además de hacerles seguimiento, ¿cierto? Además de a lo mejor crear todos los días, a lo mejor estas tablas de cálculo se tienen que almacenar en alguna fuente, compartir con cierto tipo de persona. A mi jefe le gusta ver todo esto en Excel. Entonces, si tu jefe está viendo este informe o dice, ¿sabes qué? Sí, no entiendo mucho gráfico, pero pásame los datos en archivo plano, un archivo Excel para yo poder abrirlo. ¿Qué es los problemas de esta visual y de todas las visuales que yo pueda tener? Cambiar los títulos, poner un título centralizado, poner formatos condicionales. Oye, si las ventas superan tanto nivel o tal volumen se pinten en rojo. Entonces también puedo crear formatos condicionales simples y formatos condicionales complejos. ¿Cuáles son los formatos condicionales complejos? Los que dependen de más variables condicionales. Por ejemplo, este gráfico que ustedes están viendo ahora está en peso chileno. Pero ¿qué pasa si yo arriba tengo dentro del panel la opción de cambiarlo a dólares con las líneas? ¿Ya? Con ciertos colores, según el formato condicional. Cambiarlo no va a ser la misma escala. Y ahí está la pregunta, pero también estoy visualizando los datos, porque los datos podrían estar visualizados en dólares, en UF o en pesos. Tres monedas distintas que podrían mover este gráfico. ¿Ya? Y un gráfico para la UF. No creo que esas tres variables
seleccionándolas nomás, con un campo segmentado. Y ahí se complican los formatos condicionales, porque tiene que tomar la aplica con otros colores, ¿ya? Pero eso es para que se pueden crear códigos para armar formatos. De cómo queda este proyecto, voy a guardar aquí, ustedes puedan revisarlo, ningún problema, ¿ya? Así que gráficos a su audiencia, cuando ustedes van a ver personas que van a colegas suyos que no pueden ver ciertas tablas con información. ¿Qué pasa si tú estás comercial, tú estás haciendo un informe y estás trabajando también publicada con gráficos? Y salen los sueldos de cada gerente, de cada jefe, de cada analista, salen los sueldos de todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, si crean un panel con información sensible, ¿qué es lo que va a ocurrir si crean un panel con información? ¿Ya? Entonces, vamos a restringir la data. El panel lo van a ver los gerentes, pero la información de sueldo la van a ver los gerentes y no los comerciales, por ejemplo, ¿ya? Van a ver tablas, cierta data nomás. Entonces, si tu equipo comercial es de la zona norte de Santiago, ¿para qué le vas a pasar un panel con todas las ventas abiertas de todo el negocio? Pásale un panel con la zona norte nomás de Santiago. Entonces, todo ese equipo comercial queda con la información centralizada a la zona que le pertenece a él. Y a los de la zona sur, que vean la información de la zona sur, ¿ya? Y que la gente de marketing, que la gente de contabilidad, o la gente, perdón, de operaciones, o la gente del área comercial, no vea la tabla sueldos, porque la tabla sueldos es una tabla muy delicada. No se le ocurra crear una tabla, ingresar acá la tabla sueldo con todos los datos de las personas, y ahí compartir ese informe, y ese informe va a llegar a lo mejor a todo un grupo que usted no quería. Así que también les enseñamos a los alumnos a crear roles para tener cuidado con los datos, ¿ya? No toda la información del negocio se presenta a todos, no. Ustedes lo saben muy bien. Hay datos sensibles, ¿ya? Y no se van a llenar de paneles tampoco. He visto personas creando múltiples paneles, un panel de venta, un panel de operación, un panel de contabilidad, un panel de finanzas, y están cargando la tabla 2 veces en 2 paneles distintos. Están actualizando la tabla producto 2 veces en 2 paneles distintos. ¿Ya? No traten como consejo, traten de centralizar lo que más puedan dentro de un panel, ¿ya? Miren lo que les voy a mostrar aquí. Estoy abriendo algo que les va a servir también. Porque dentro del negocio, miren, aquí está. ¿Se acuerdan que también tenemos una tabla llamada metas? Esa tabla. Con la tabla metas, ¿qué es lo que desarrollamos? Desarrollamos la creación de una columna llamada año-mes para dejar el año-mes junto. El año y el mes, ¿ya? Y aquí yo creé esta columna llamada año-mes para tener el año y el mes asociado para cada meta del negocio. Entonces, estas son las metas del 2021. ¿Y qué es lo que tengo en ventas? Recordemos, en ventas yo tengo una columna llamada fecha, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo en la tabla calendario? En la tabla calendario tengo una columna llamada date, pero también agregué una columna llamada año-mes. Entonces la tabla calendario que anteriormente creamos con fórmula, también la puedo crear así. A la tabla calendario le agregué una columna nueva llamada año-mes. Y esa columna nueva llamada año-mes, que está en calendario, la voy a cruzar con la tabla metas. Miren, y aquí se arma una relación. Las ventas del negocio, junto con la tabla calendario y la tabla metas, llegaron a conectarse de alguna manera. Y aquí hay unas conexiones un poco extrañas, ¿ya? Y y las medidas que tengo acá son todas estas. Todas estas medidas yo creé dentro de este panel y son medidas que creamos con los alumnos. MTD es una, YTD es otra. Estas son las que le expliqué a usted, ventas, YTD y MTD. Pero acá hay otras medidas más creadas, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre con todas esas medidas que fueron creadas? Pude crear un gráfico así como este. Miren. Miren lo que les voy a mostrar. Miren. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí yo tengo la información del año 2021 y puedo ver que las metas del 2021 en el mes de abril
son 21 millones. La venta acumulada del mes de abril son 29 millones, el MTD. Y la venta acumulada del mes de abril, pero del periodo anterior, o sea, del año anterior, ¿ya? Esta información es 2021, entonces la información del 2020, la venta acumulada del mes de abril, pero del año anterior, la LMTD, es el comportamiento del 2020, ¿ya? Y la MTD es del 2021. Entonces aquí yo puedo ver tres valores. Metas, la meta del negocio, abril 21 millones. Si yo voy a ver abril, la meta, la tabla metas, el mes de abril del 2021 son 21 millones lo que hay que vender, ¿ya? Entonces, aquí, ahí aparece 21 millones. Y la venta acumulada del mes fue 29 millones, ¿ya? Si yo quiero profundizar en el mes de abril y quiero saber en qué momento yo logré la meta, ¿ya? ¿En qué momento yo logré la meta? Mira, ahí está. Ese día, el día 13 de abril, perdón, ahí, el día 24 de abril, la venta acumulada del negocio, la medida MTD, llega a 22 millones. Y el día 24 de abril, ese día 24 de abril también, pero del año anterior, las ventas acumuladas eran 38 millones. Por eso arriba la línea amarilla está más alta. Esto el 2020 fue mucho mejor que el 2021. La línea azul oscura el 2021. Entonces acá yo puedo ver la curva, cómo se va acumulando la venta acumulada, ¿cierto? La línea oscura, la línea azul oscura, y cómo va con respecto a la meta. Y la meta es una línea horizontal, porque es la meta del mes. Si yo quiero ver otro mes, por ejemplo el mes de mayo, ¿ya? El mes de mayo, mira lo que ocurre. ¿Qué pasó el 31 de mayo? ¿Qué dice el gráfico el 31 de mayo? ¿Es para darle el bono a los comerciales o no? Bajo la meta. Bajo la meta. Entonces, si yo estoy dentro del mes de mayo y estoy viendo este gráfico va a estar, imagínate que estamos parados el 15 de mayo o el 16 de mayo estamos parados. Pasamos la quincena. Podemos tener una reunión de equipo de trabajo y esa reunión de equipo de trabajo dice, hoy día 16 de mayo, les puedo decir como equipo de trabajo que la venta acumulada del mes es 9 millones. Y los comerciales pueden decir, sí, es que la cosa está mala, sí, la cosa está mala, el país, la economía, la inflación y un montón de cosas más, que están los argumentos, ¿cierto? Los clientes que se fueron, se fugaron, y bla, 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 y todo el resto de cosas, ¿cierto? Todos los argumentos que se presentan y que son, obviamente, todos válidos. Pero también la persona que está presentando podría decir, el año anterior, a la misma fecha, las ventas del negocio no eran ni cercanas a los 9 millones, sino que está por 24 millones. Eso sale en LMTD. Entonces, el año anterior, el día 16 del año anterior, las ventas ya estaban casi en las metas del año actual. Entonces, acá yo podría tomar decisiones, hablar con mi equipo, se da una charla motivacional, el equipo empieza a trabajar para que MTD crezca y ahí la venta acumulada del mes va creciendo. El equipo va creciendo, va creciendo, pero no logró la meta. No la logró. ¿Ya? Ah, profe, siempre entonces las metas va a ser línea horizontal para cada mes, porque para cada mes yo tengo un valor. Pero Power BI es tan maravilloso que yo esa línea horizontal la podría transformar a esa línea roja. Miren el mes de mayo. ¿Qué pasa el mes de mayo? Yo sé que la meta tiene que ser 25 millones y que la venta acumulada, la MTD, llegó a los 22 millones. Pero ahora la meta ya la veo como una curva y la curva está armada con respecto a lo que pasó el 2020. Vean esta curva roja con la curva amarilla. Entonces la amarillo es lo que pasó el año anterior, 2020, y la roja es la meta. Y esta es como si fuera una meta diaria que yo podría calcular. Y esa medida se llama niveles de meta. Esta. Es una propuesta nomás, como para transformar una meta mensual, transformarla diaria, pero dependiendo de cómo fueron las ventas acumuladas del periodo anterior. Y aquí está la medida.
niveles de meta. Esa línea roja es este gráfico. Esa función. ¿Ya? Entonces, dentro del curso de Power BI, ustedes van a ver cosas básicas. Sí, lo sabemos. Pero también van a ver otro tipo de propuestas muy raras, extrañas a lo mejor. A lo mejor le hace sentido esta, la que estoy mirando acá. Esta le hace todo sentido porque usted ha hecho estas cosas a lo mejor. Lo ha presentado. Pero ¿cuál es el corazón de todo esto? Que con una simple tabla, como metas, que es pequeñita, y esta tabla de ventas con 2 columnas importantes, fecha y valor, esas 2 columnas, con todo eso, formamos todas estas medidas con los alumnos. Y creamos distintas visualizaciones y tablas de reporte. ¿Ya? Entonces, ojo con, acá tengo una tabla de resumen, cómo puedo ver también los periodos del año anterior. ¿Ya? Aquí yo puedo ver la venta acumulada del año, la misma venta pero del periodo anterior, y cosas así. Acá hay otras medidas más. ¿Ya? Así que chicos, todo lo que tiene que ver con Power BI, con conexión a base de datos, para el día de mañana alimentar esta tabla con base de datos, ¿cómo la podría alimentar con una base de datos? ¿Cómo podría hacer yo que esta información se conecte directamente a SQL? ¿Ya? Los que no manejan SQL ni base de datos, se pueden quedar para que vean cómo yo puedo conectar la base de datos del servidor a una a una fuente de información como lo que es Power BI. ¿Ya? Entonces, dentro del mundo de SQL, miren, voy a abrir SQL para que ustedes lo vean. Voy a abrir un servidor, y en donde ese servidor podría tener las ventas del negocio. Y así ustedes no están descargando un Excel todos los días con las ventas. ¿Ya? O no tienen que estar actualizando un Excel que tienen ahí con las ventas del negocio. No tienen que andar haciendo esas cosas manuales. ¿Ya? Voy a abrir algo para mostrárselo, chicos. ¿Conocían esas funciones dentro de Power BI? No. Yo soy nuevo, así que todo es nuevo. Ya, para usted todo es nuevo. Gracias por su honestidad. ¿Y el resto, los que manejaban Power BI por ahí? ¿Habían visto, me imagino, o habían escuchado que existían cosas así? No, también todo no. Ah, ya. Eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante. Ya. Miren lo que podemos hacer con SQL. Ya estoy abriendo SQL, se demora un poquitito, pero esperemos unos segunditos. Voy por un vaso de agua, vuelvo al tiro. El curso de SQL que también tenemos acá en Program BI, recuerden que tenemos un curso de base de datos, ¿ya? ¿En qué consiste este curso de base de datos? Se los voy a mostrar mientras está abriendo SQL. ¿Qué es lo que voy a poder hacer? El requisito es que los alumnos conozcan una tabla básica de Excel. Así que siempre cuando hablo con los alumnos me preguntan, profe, ¿pero cuál es el requisito de estudiar SQL? Bueno, que conozca Excel básico. ¿Necesito saber macro? No me interesa que sepa macro. No es necesario. ¿Qué es lo que es necesario? Que conozca una tabla dinámica o un buscar de, la función sí. Algo, una noción básica del mundo Excel. ¿Por qué? Porque dentro de base de datos de SQL, los alumnos van a aprender a crear una base de datos, después a crear distintos tipos de consultas con esos datos, a crear distintos tipos de tablas con información, ¿cierto? Y empezar a crear, a trabajar con funciones, procedimientos almacenados,
y empezar a trabajar con distintas herramientas que me van a ayudar a procesar grandes volúmenes de información. ¿Y por qué es tan importante tener este conocimiento de SQL con el requisito de conocer Excel básico? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí está la información del negocio. Las empresas solicitan analistas que manejen Power BI para que creen reportería, para que creen informes, para que se puedan tomar decisiones, se le puedan hacer seguimiento a las metas, a la producción, a las unidades, etcétera. Ustedes para crear indicadores, KPI, para crear distintos tipos de visualizaciones, ¿cierto? Ustedes le van a pedir esos trabajos, pero una de las cosas para hacer esos trabajos es conseguirse la data. Y la data, si no te llega todos los días, como tú estás acostumbrado a que te llegue, porque tu compañero te envía un correo con datos, o tú entras al sistema, al ERP o SAP o sistema de remuneraciones, sistema de contabilidad, cualquiera sea el sistema que tú trabajas, ingresas todos los días logueándote, nombre de usuario, contraseña, ingresando al módulo de venta, seleccionando la fecha de hoy y descargando las ventas. Si tú haces eso todos los días para alimentar tus planillas y después sacar la reportería, créeme que conocer de base de datos te va a servir porque vas a dejar de hacer esos trabajos manuales. Un servidor, mi notebook personal en este momento está actuando como servidor. Así que si usted no tiene ninguna empresa para instalar SQL, no se preocupe, en su computador personal los alumnos instalan SQL. Y dentro de este servidor los chicos aprenden a crear una base de datos nueva. Dentro de la base de datos nueva, los muchachos aprenden a crear distintas cosas. Entonces, por ejemplo, este curso de SQL que tuve el honor de dictarlo en octubre, hay otros profesores más que dictan el curso de SQL, pero yo en el mes de octubre lo dicté a un grupo de alumnos. Entonces, esta base de datos llamada SQL, los alumnos aprendieron a crear una tabla de ventas, por ejemplo. Si yo hago clic derecho, Select 2000, voy a poder ver la información de las ventas del negocio. Y aquí estoy viendo una tabla que se llama ventas, está dentro de la estructura de tabla de esta base de datos llamada SQL, octubre 22, y los alumnos crearon esta tabla, es donde tengo la fecha, el código de producto y la cantidad de unidades. Entonces, si yo tengo una tabla ventas, y si también tengo una información relacionada a los productos, para cada código de producto, tengo el nombre de la familia, el precio de venta unitario, el costo unitario. Si yo tengo esa información de producto y ventas, yo podría crear reportes, vistas, queries, y acá están las vistas. Mira, todas estas queries son las que creamos con los alumnos. Y una de esas queries se llama reporte de utilidad. Por aquí la tengo, ¿a ver? Aquí hay una query, reporte de utilidades. Clic derecho, Select 1000. Mira lo que me entrega esta query, que es un cruce entre venta y producto. ¿Ya? Acá tengo información de las ventas, las 3 primeras columnas, después información de los precios de los productos, la familia, calculo la venta total, el costo total y la utilidad. Entonces yo con 2 tablas, como ventas, como esta tabla venta, que es tan simple, donde tengo la cantidad de unidades vendidas, y una fecha y un código de producto, ese código de producto AA11 tiene una valorización. Se vendieron 300 unidades, pero ¿a qué precio? Eso está en otra tabla, llámala productos. Y la tabla productos tiene el precio de venta. Entonces ahí aparece el código de producto y acá está el precio de venta unitario, y acá está el costo unitario. 2.500 pesos ese código. Cada producto se vendió a 2.500. Entonces yo después puedo hacer cruce con esas tablas y tengo esa valorización. Ese código, 300 unidades, se vendieron a 2.500 pesos. Esta cuarta columna viene de la tabla productos, esta columna viene de la tabla ventas, las 3 primeras, esta de producto, de producto, de producto. Y acá hago un cálculo. Venta total, que sería la cantidad por el precio de venta unitario. Entonces los chicos aprenden a hacer estos reportes de utilidades programando acá. ¿Ya? ¿Cómo sería ese código? ¿Cómo sería? Se lo voy a mostrar así rápidamente nomás. ¿Cómo sería toda esa programación, ese reporte? Esto nomás. Todo ese reporte se traduce en estas filas nomás. En esas filas. Todo ese reporte que les mostré recién. Reporte de utilidades. ¿Ya? Entonces, estas filas son las que aprenden los alumnos a configurar. El alumno llama campos de una tabla, de la tabla A. ¿Quién es la tabla A? La tabla A es venta. La tabla B es producto. Entonces, todos los campos que digan B puntos son de producto. Venta total es la multiplicación de cantidad por el precio de venta unitario. ¿Ya? Entonces, los chicos aprenden a interpretar estos códigos. Crean estas queries para entender después cómo están creadas las queries del negocio. Porque tu empresa tiene múltiples queries ya hechas.
¿Para qué vas a calcular la venta total, costo total y utilidad tú en Power BI si ya la tienes hecha dentro del servidor? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a obtener datos desde SQL Server, ¿ya? Le voy a decir a este panel, le voy a decir que vaya al servidor de la empresa y me traiga la información de ventas y productos. Incluso ese reporte de utilidades, que es una query. Entonces acá me pregunta, ¿cuál es el nombre del servidor? ¿Y cuál es el nombre de la base de datos? El nombre del servidor es este. Así lo pueden tener, chiquillos. Y se lo pueden preguntar a tecnología, pero si no se lo quieren dar, clic derecho nomás aquí a este primer bloque que aparece acá arribita, clic derecho a este tamborcito, propiedades, y aquí aparece el nombre del servidor. Acá arriba. Ese nombre yo lo copio ese nombre, sale el nombre de mi laptop y unos números medio extraños. Entonces copio eso, ese es el nombre de mi servidor y lo pego acá. Es un nombre de algo, una ruta va a tener usted ahí. Y la base de datos, ¿cómo se llama esta base de datos la que yo estaba mirando recién? ¿Cómo se llama esta base de datos? De todas las bases de datos que tengo, por ejemplo, acá tengo una base de datos de Aristía, un curso que en algún momento les mostré a ellos, fueron alumnos míos y son alumnos míos también hasta el momento, algunos alumnos de ellos, de la empresa Aristía. Pero acá tengo varias bases de datos y una de las bases de datos que tengo es SQL Octubre. Entonces SQL Octubre es la que voy a ocupar, esta base de datos. Y SQL Octubre, ¿qué es lo que tiene? Tiene tablas y consultas, que son las vistas, tablas y vistas. Entonces las tablas y las vistas son herramientas que me sirven para llevarme la Power BI. Entonces, ¿cómo se llama esta base de datos? SQL Octubre 2022. Y aquí lo anoto. Entonces TI, dame dos nombres, te va a dar ese nombre, dame el nombre del servidor, dame el nombre de la base de datos. Ustedes conéctense con sus credenciales. Sus credenciales ya tienen un perfil. Ustedes van a ver ciertos datos del servidor y ciertos reportes ustedes pueden ver. ¿Se acuerdan que dentro del módulo X ustedes tienen bloqueado sacar información de ese módulo X porque tu perfil no lo permite? Entonces, si yo me conecto a una base de datos, tengo que tener un perfil profe para ver todos los datos. Claro, tienes que tener un perfil especial. Pero ya tu perfil puede ver todos los datos que tú ya puedes descargar dentro del servidor. Así que tu perfil ya está creado hace rato. Tú lo único que necesitas es saber esos dos datos nomás y te vas a poder conectar directamente. ¿Ya? Y aquí, mira, me muestra todas las consultas que tiene ese servidor y todas las tablas que tiene el servidor. Entonces yo le digo, mira, muestra una tabla simple, la tabla ventas del negocio, que son 3 columnas, y muéstramela con la tabla productos. Y también quiero que me traigas una query, de todas estas queries, quiero que me traigas una query llamada reporte utilidades. Es cargar. Y ahí traigo esas 3 tablas del servidor con datos. Profe, esas tablas las puedo relacionar con las que yo tengo creadas, sí, las puedes relacionar. Profe, con esas tablas yo podría crear medidas, sí, puedes crear medidas. Podría crear gráficos, puedes crear gráficos. El tema es que te trae los datos de la fuente primaria, te trae los datos del lugar que siempre respaldan. La empresa respalda todos los días la información del negocio, por lo menos debería hacerlo todos los días. Ah, y ese respaldo podría estar en la nube, profe, podría estar en la nube de Azure, ¿cierto? O de Google o de Amazon. Ya con los servicios de iCloud. Y aquí todo el resto es lo mismo. Selecciono las tablas que necesito y empiezo a crear la reportería. ¿Ya? No sé si manejaban ese tipo de conexión, pero créanme que va a ser útil que también lo mencionen en una entrevista laboral. ¿Ya? Si usted está buscando trabajo, si está buscando un nuevo cargo, si usted está buscando un cargo de Data Analytics o quiere entrar a un equipo de Data Science, como junior ahí apoyando al equipo con todo lo que es limpieza de datos y visualización, ¿podría empezar a hacer algo? Sí, podría empezar a dar apoyo como a lo mejor como analista de datos junior. ¿Ya? Podría partir un analista de datos junior conociendo SQL, conociendo Power BI y conociendo Python. Eso es un analista de datos junior, ¿ya?
Entonces, si yo tengo este servidor con datos, esos datos pueden llegar acá. ¿Ven que aquí está productos? Aquí está mi tablita productos ahora. Productos. Y aquí está mi tabla ventas. Ventas 2 le puso el programa. Ventas 2. Pero aquí está productos. Y acá está reporte utilidades. Entonces, ese reporte de utilidades es interesante porque lo traigo directamente al servidor. Y ese reporte de utilidades yo lo puedo graficar acá. Yo podría crear una página y crear gráficos con ese reporte de utilidades. Miren. Miren, con esta información del servidor. Mira lo que podría hacer. Voy a tomar la familia de productos. Y con la familia de productos que tiene mi negocio, muestrar la venta total de cada uno de ellos. Listo, y ahí puedo tener un gráfico de anillo. Y ahí tengo la venta total por cada familia de productos. También este reporte me trae una columna llamada fecha. Esa columna fecha la puedo dejar acá. Ah, profe, podemos calcular la venta acumulada del mes, la venta acumulada del año. ¿Podemos calcular todo eso con esa columna fecha? Sí, podemos hacer todo eso. ¿Podemos trabajar con la tabla calendario, conectar esta tabla? Sí, podemos hacer todo eso. Entonces, con la columna fecha, yo también podría tener la venta diaria y crear un gráfico de línea aquí, tener esa información. ¿Ya? Ahí. También tengo el código del producto, los códigos de cada producto y tengo el campo utilidad. Y podría tener la utilidad generada por cada producto de mi empresa en un gráfico de columna. Ahí está. Para cada código de producto tengo la utilidad. ¿Ya? Entonces, con esa tabla que llega directamente desde SQL, yo puedo tener gráficos, puedo tener tarjetas con cierto tipo de indicadores. Por ejemplo, acá yo podría tener la venta total. Ahí. Acá podría tener aparte de esta tarjetita, podría tener aquí mismo un filtro por familia, acá arriba, una segmentación. Tengo las familias de productos, las puedo segmentar. Y aquí yo selecciono ciertas familias de productos, por ejemplo, esa familia y esta. 2 familias de productos seleccionar el panel, ¿ya? 2 familias, o 3 familias de productos ahí, ¿ya? Entonces puedo tener campos segmentadores de datos sin ningún problema. Y esos campos segmentadores podrían tener ese estilo, como que ustedes lo están viendo en pantalla, o ese segmentador podría ser del siguiente estilo, mosaico. Y así dejo las familias de producto acá arriba. Entonces, de repente aprovechar estos resúmenes que ya están hechos en los servidores, créanme que en los reportes de ventas que usted saca, ese reporte de costos, ese reporte de proyecciones, si utilizan una regresión lineal, una regresión logística, utilizan otro tipo de método de pronósticos para saber cuánto vender, cuánto comprar el próximo mes, el próximo año, el próximo trimestre, ver el forecast y ver todo ese tema de presupuesto que uno tiene que analizar en cierto momento en el negocio, ¿cierto? Créanme que también les va a ayudar a conocer este tipo de herramientas gráficos, visuales, estas tarjetas y un montón de cosas más que ustedes podrían rescatar con datos del negocio, ¿ya? Así que ojo con eso. Para los que no manejaban SQL o no sabían cómo conectar SQL a Power BI, o los que no sabían cómo conectar Power BI al Banco Central, o los que no sabían conectar Power BI a una planilla Excel, créanme que no es más difícil de todo lo que hemos visto. Power BI avanzado el día de mañana se llena de medidas, pero no es más difícil de las cosas que hemos visto. Poco a poco los alumnos van viendo esto. Y es un curso de 40 horas. Y nosotros llevamos recién 2 horas. ¿Ya? Vamos a cumplir 2 horas. Y antes de cumplir las 2 horas, les tengo que mostrar lo último, que es una técnica para visualizar datos, pero distinta. Porque no todas las empresas tienen Power BI. ¿Qué pasa si la empresa no, imagínense que la empresa, chicos, en la cual ustedes están trabajando no tienen la licencia de Power BI? Y ustedes me van a decir, profe Manuel, yo estoy buscando trabajo en otra empresa para que me compren la licencia de Power BI y yo empezar a hacer toda la reportería que tengo que hacer diaria, semanal, mensual, toda la reportería que me toma 2 horas, 3 horas en el mundo Excel, la puedo hacer toda de manera automática y aquí crear múltiples informes, distintos dashboards, ¿ya? Todo rapidito, crear múltiples informes, dashboard acá abajito, y todos esos informes compartirlos, ¿ya?
¿Qué es lo que ocurre si que tu empresa no tiene Power BI? Si tu empresa no tiene Power BI, podrías empezar a conocer algo de Python. Mira. Este es Google Colab. Para los que no conocen de Python, los que nunca han visto un código en Python, ¿ya? Y los que por primera vez escuchan de Python, Python es un lenguaje de programación, bien usado ahora. Sirve para automatizar múltiples tareas. ¿Cómo yo automatizaba las tareas antiguas en el mundo Excel? Con macro en Visual Basic, con macro. ¿Cómo yo puedo automatizar las tareas en el mundo actual de una manera mucho más sofisticada, con más herramientas? Con Python, ¿ya? O con R. Entonces, Python, yo puedo empezar a escribir el código de Python acá en Google Colab. Google Colab tiene esta herramienta gratuita, que es un enlace web. Si tú tienes una cuenta Gmail, vas a poder crear esto, archivo, nuevo cuaderno. Y así tú creas un nuevo cuaderno en donde tú le puedes enseñar a programar a tu hijo de 5 años. Tú le dices a tu hijo de 5 años, mira hijo, te voy a enseñar a sumar 2 más 2, pero con Python. Entonces tú le puedes decir a tu hijo, le vamos a asignar al número 1 un valor. El primer número que vamos a sumar va a ser el 2. El segundo número que vamos a sumar va a ser el 2. Entonces, si yo quiero ver la suma de estos dos números, lo puedo hacer así. Y todo parte desde aquí. Defino variables. Esas variables tienen que tener un tipo de dato. Esas variables se podrían sumar, se podrían restar. Esas variables se podrían imprimir. Entonces, si yo le digo, oye, quiero que imprimas lo que está en suma, ¿cuánto quedó? Y eso que lo escriba tu hijo de 5 años, de 6, así. ¿Qué parte haciendo esto tu hijo? ¿Ya? Dile a tu hijo, si que quiere ser más sofisticado, dile que el número 1 se lo pida a una persona. Y el número 2 también. Que una persona lo ingrese. O que ingresen 2 números. Por ejemplo, el número 1, ya voy a ingresar el 20. El número 2, el 50. Y aquí yo puedo empezar a ingresar registros. Y esos registros que yo estoy ingresando, a simple vista son números. Pero esos registros que yo estoy ingresando en estas variables, número 1 y número 2, nada me garantiza que sean números estas cosas que ingresé. Entonces yo podría empezar a preguntarle, oye, ¿qué tipo de variable es la número 1? Ah, string, texto, texto, esto es texto. Esta variable, lo que se ingresó aquí es un texto, lo que se ingresó acá es un texto, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo podría solicitarle o decirle al programa que lo que se está ingresando es un número entero? ¿Ya? ¿Cómo yo le podría decir eso al programa? Mira, 20 y 30. Ahí están 2 números ingresados, número 1 y número 2. Entonces, si le pregunto, oye, ¿qué tipo de dato es el número 1? Entero. ¿Qué tipo puedo sumar número 1 y más número 2 ahora? Y aquí puedo inventar una variable llamada total y le puedo decir imprimir total. ¿Ya? Y desde aquí parte el curso de Python. Si usted no sabe programar, mejor para mí. Si sabe programar, mejor para usted. Pero si no sabe programar, de seguro que si le enseño con pera y manzana, con mi equipo, va a aprender poco a poco a entender este lenguaje, cómo funciona, qué detalles son los que tengo que tener presente. Los tipos de datos siempre me van a molestar en todo, en Excel, en SQL, en Power BI. Siempre voy a tener problemas con los datos. Si los datos son textos, no los puedo sumar. Si los datos son textos, no puedo sacar promedio. Si yo me quiero conectar a 10 millones de registros y de los 10 millones de registros, 6 millones son textos, no voy a poder procesarlo. Entonces tengo que hacer transformaciones con los datos. Y en el mundo de Python existen un montón de transformaciones. ¿Ya? Pero también existen librerías para trabajar con funciones. Y una de las librerías más importantes
que tiene Python se llama pandas. ¿Ya? Así que ahora, en uno de esos bloques de programación, les voy a mostrar ciertos códigos que tengo aquí con un archivo asociado. Miren. ¿Qué voy a hacer con Python? Con Python voy a abrir un archivo Excel. Y ese archivo Excel lo voy a procesar. Ese proceso va a tener gráficos también. ¿Ya? Entonces, por favor, miren. Aquí el programa se está conectando, ¿cierto? Me estoy iniciando una sesión aquí. Google me entrega memoria RAM y me entrega disco en la nube, de cierta manera. Entonces yo puedo subir archivos Excel aquí y empezar a procesarlo, ¿ya? Podría empezar a procesar información. Entonces, si usted no tiene Power BI para automatizar sus cosas, créame que aprender Python puede ser la alternativa. Entonces, voy a cargar una librería llamada Pandas. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es la librería? Una de las más comunes que existen en el mundo de Python es Pandas, porque Pandas puede abrir archivos Excel, por ejemplo. Entonces, si yo quiero abrir un archivo Excel, aquí en la zona de archivos, aquí, en la zona de archivos, voy a agregar un archivo Excel llamado datos a procesar. Aquí lo voy a mover, aquí, aceptar. Un archivo Excel lo arrastro aquí, en datos a procesar, en esta carpetita, mira, ahí dice datos a procesar. Dejo un archivo Excel cargado aquí. Entonces, este comando, que dice df es igual pd.readExcel, ya aparece el nombre del archivo. Esa fila, si yo la ejecuto, ¿qué es lo que hizo? Fue crearme un objeto llamado dataframe, df. Es un dataframe. ¿Qué es lo que es un dataframe? Es una estructura que está compuesta por columnas y filas. Entonces yo le digo, mira, lee el Excel, lee un Excel que te estoy pasando, ve la información que tiene y detectó estas columnas, año, mes, glosa, índice, variación mensual, variación acumulada, variación 12 meses. Detectó todas esas columnas de ese Excel. Si yo le digo, imprímeme ese dataframe, esa estructura, imprímemela, me la va a imprimir. Me va a decir, mira, esto es tu archivo Excel, tiene una columna llamada año, mes, la glosa. Y estos son los índices de la variación del IPC, de la inflación. Esta información yo la saqué del Banco Central. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ustedes, como bien saben, está la inflación sobre energía, sobre bienes, alimentos, y siempre en las noticias todos los meses dicen, lo que más subió este mes fueron los limones. Lo que más subió este mes fue el ítem energía. Lo que más subió este mes fueron frutas y verduras frescas. Entonces, todos los meses suben en distintos niveles suben los precios, ¿cierto? En distintas categorías. Clasificaciones. Los alimentos van a tener un valor, los bienes otro y otro. ¿Ya? Entonces, un archivo Excel con información con estas columnas y con la variación que representan en los precios, ¿ya? Y el índice en base a 100. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esa planilla, con esa información, yo podría empezar a crear columnas nuevas. Por ejemplo, yo acá tengo una columna llamada año-mes, pero no tengo una columna llamada fecha. Y si quiero hacer gráficos con fecha, no voy a poder hacerla, porque tengo una columna llamada año y otra columna llamada mes, pero no tengo una columna llamada fecha. Entonces, con Python, yo a ese dataframe le puedo crear una columna llamada fecha, le entrego un día, le digo, mira, para todo lo toma como día el primer día del mes. Entonces le entrego un día, le entrego el mes y le entrego el año. Y todo lo que le estoy entregando, todo esto es una concatenación, porque si nomás también concatena en Python, aparte de sumar, concatena. Entonces mira lo que me queda. Me queda el dataframe, el archivo Excel, con todas estas columnas, y me dice que ahora hay 8 columnas. Y esta es la última columna llamada fecha. Ahí al final está. Antes no estaba. Entonces Python puede conectarse a una tabla de SQL, se podría conectar a un archivo plano TXT, se podría conectar al Banco Central, se podría conectar a tu servidor, sacar información de las tablas y de las queries. Python se puede conectar a archivos Excel, archivos TXT, tablas de Access, toda la fuente de información que tú tengas, las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. Saca todos los comentarios de tu empresa y empieza a hacer análisis sobre esos comentarios. Entonces puedo sacar datos estructurados y datos no estructurados. Hay 2 mundos de datos, los estructurados y los no estructurados. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Yo obtengo la columna fecha acá, y con esa columna fecha yo puedo cambiar el tipo de texto, porque fue una concatenación, puedo hacer una transformación de tipo de datos. Y aquí con cierto código, mira, en esa línea,
Yo le digo al programa, mira, ocupa una función que me ayude a tomar esa fecha y quiero que se transforme en este formato, día, mes, año. Y que se reemplace en la columna fecha del data frame. Entonces, todo lo que tiene este data frame, todo lo que está en esta columna, quiero que se reemplace por lo mismo, pero con otro tipo de datos, con estos en tipo de datos fecha. Entonces, aquí lo hago. Y aquí lo visualizo. Y ahí tengo la columna llamada fecha con la fecha. Puedo segmentar cierta información, puedo ver la información solamente del año 2022, ¿ya? Porque si tengo información de distintos años, y en Python yo quiero ver cierto año nomás, la del 2022, puedo hacer un filtro con estos data frames. Entonces, con la matriz de datos del archivo Excel, puedo hacer filtro. La columna año la filtro por 2022. Así puedo hacer un filtro rápido. Y ahí tengo la información del 2022. También puedo hacer un filtro por la glosa. ¿Se acuerdan que está la inflación de los alimentos, la inflación de la fruta, de la energía? Entonces también puedo hacer distintos data frames, mini data frames, asociados a cada categoría. Entonces es como que yo tomara el archivo Excel y del archivo Excel me quedo solamente con la columna que dice fruta y verdura fresca. Solamente esa información. Y así la voy segmentando. Y así voy creando nuevos data frames. Estos son nuevos data frames. ¿Ya? Y con esos data frames, ¿qué puedo hacer? Con esos data frames procesados, puedo ocupar alguna librería asociada a gráficos, Matplotlib, por ejemplo. Y aquí yo tengo un código para crear un primer gráfico, la variación de los alimentos. ¿Qué le entregué? La columna fecha. ¿Qué más? Una columna numérica que se llama variación. Y aquí ya empecé a armar la fecha. Acá abajo tengo la fecha y la fecha tiene un ángulo de 90. Ahí le entregué el ángulo. Acá están los títulos. Así se anota el título general y los títulos de cada eje. El título del eje Y, el título del eje X, el título general. ¿Ya? Y estos son los primeros gráficos que uno empieza a visualizar. Acá tengo uno con energía. Y acá tengo otra librería llamada Sabor. Sabor también es una librería que me ayuda a hacer gráficos en Python. Y son un poquito más dinámicos. Ahí tengo un gráfico con Sabor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que ustedes tomando los datos con Power BI, creando su reportería, creando su gráfico y compartiendo esa información, es interesante para todos los que tengan la licencia. Para todos los que quieran ocuparlo de manera gratuita, lo van a poder ocupar por un tiempo, ¿cierto? O no van a poder compartir con toda la organización, pero ustedes van a poder tener el control de todos sus reportes en forma individual. Pero conocer de Python, créeme que te va a dar herramientas para hacer gráficos bien avanzados. Visualizaciones como esta, mira. Y con esto termino la clase. Para los que no me han escrito dentro del chat su correo para recibir esta información, puede escribir su correo en el chat y le voy a enviar después toda esta información que hemos visto. Mira Sabor. Aquí Sabor aparece con distintas galerías gráficas. Entonces, mira todos los gráficos. En el mundo de ciencia de datos, en el magíster que hice en la Adolfo Ibáñez, como les dije al principio, estoy terminando un magíster, me queda solamente la defensa de mi proyecto en marzo, pero en todos los ramos que tomamos al inicio y al final, después con los modelos de Machine Learning, Deep Learning, todo parte por algo, por análisis de datos, ¿cierto? Por tomar información y analizar las variables. Y de esas variables puedes clasificarlas y empezar a hacer un múltiple tipo de análisis con esos datos, box plots, por ejemplo, y empezar a ver, por ejemplo, de 100 columnas que tengo con datos, de esas 100 columnas que tengo con información de las ventas, a lo mejor si selecciono 8 columnas son las que representarían datos para yo tomarla y meterla dentro de un modelo de Machine Learning dentro del negocio. O de las 100 columnas de información que tengo en venta y yo quiero hacer pronósticos de mis ventas, a lo mejor el modelo de Machine Learning me va a aceptar o va a funcionar bien con 20 columnas de las 100 que tengo. Entonces, ¿cómo yo sé bien cuáles son las columnas con información que me van a ayudar a predecir el futuro? Y para saber esas cosas, está en la estadística, la matemática, está en la programación, está Python, R, y están todos estos gráficos. Pero también existen gráficos un poco más básicos, como este. ¿Ya? Entonces también quiero que vean todo el otro mundo,
todos los que van para ciencia de datos, todos los que quieren ver inteligencia artificial, los que quieren conocer un poquito de modelos de pronóstico, una red neuronal, deep learning, quieren conocer todas esas cosas, bueno, aprendan Python primero. ¿Ya? Esto es lo primero que tienen que aprender. Entonces, con Python existen librerías, Matplotlib, Sabre, para hacer gráficos. Y con un código como este, así de pequeño, podría generar resúmenes con datos así. Una matriz en donde tengo los años acá abajo, tengo los meses acá, y tengo las ventas del negocio. Imaginemos que estas son todas las ventas del negocio, y tengo un mapa de calor, ¿cierto? En donde los lugares más claros son los niveles de ventas más altos, y los niveles más oscuros son los niveles de ventas más bajos. Y aquí se ve claramente una estacionalidad, ¿cierto? En el periodo de agosto, julio y agosto, son los periodos como en donde esta empresa tiene más ventas, se podría decir. Junio, julio y agosto. ¿Ya? Son los valores más claros, ahí aparecen. Entonces, conocer un poquito de Sabre, conocer un poquito de Matplotlib, ¿ya? Conocer un poco de múltiples gráficos, ¿ya? Para la toma de decisiones, créanme que les va a servir, chicos, empezando con gráficos simples, con un grafiquito de torta, por ejemplo, o otro tipo de gráfico un poquito más complicado, o si quieren hacer gráfico en 3D, cosas así un poquito más interesantes, tomando 3 variables, ¿cierto? Lo podrían hacer, ¿ya? Así que eso, muchachos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden que si quieren tomar cursos, para el mes de febrero ya hay cupos disponibles. Hay cupos disponibles, aparecen los precios, los valores, todo acá dentro de la página web. Y vean esta promoción de tomar Power BI, Python y SQL. Si toman los 3 cursos, pagan 2, ¿ya? Así que espero, muchachos, que les sirva esta clase, que tengan un poquito más de noción hacia dónde llegan estos programas, cómo los puedo ocupar, qué puedo hacer realmente con estos datos y cómo los puedo implementar dentro de la organización y apoyar la toma de decisiones, ¿ya? Así que, y vean este material, acá en clase gratis, aquí en esta parte de la página, clase gratis, acá yo subo los webinars que he listado, ¿ya? Algunos webinars están aquí, ¿ya? Es raro que liste 2 webinars el mismo mes, pero este mes se dio la casualidad porque había varios alumnos que no se habían podido conectar a esta fecha. Así que espero, muchachos, que les haya gustado y que les saquen el mayor provecho posible con pera y manzana. No les vamos a enseñar cosas complicadas, ¿ya? ¿Ya? Eso sí, no van a hacer cosas básicas tampoco, ¿ya? Cosas aplicadas al mercado laboral. Así que eso, muchachos, cuídense, que descansen. Muchas gracias por participar. Chao. Bueno, Muchas gracias por todo. Gracias, profe, se pasó. Muchas Gracias. De nada, de nada. En las redes sociales, ahí quiero ver sus comentarios, pues. ¿Qué les pareció la clase? Anótenlo ahí para que otras personas después lo vean y se puedan incorporar también a estas clases gratis que estoy dictando cada cierto tiempo, ¿vale? Pero vean los cursos, como les dije anteriormente, Power BI y SQL se los recomiendo a ojos cerrados. Y Python les va a abrir otro mundo, ¿ya? De verdad. Eso, muchachos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.